Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, El podcast del El Conta. Conta. Yo no investigué. Para todas las personas que dicen que en el podcast del Conta vienen a perder su tiempo. Primero que nada, un saludo para mi mamá. Ni modo, se van a tener que aguantar esa partecita. Un saludo para mi mamá que nunca se pierde los episodios, a los miembros de la comunidad de Bats que estuvieron haciendo sus aportes. Y el tema de hoy es una sorpresa para el contador Pedro. Ya saben la dinámica. Le preguntamos a miembros de nuestra comunidad algunas aportaciones que tengan sobre el tema de hoy. Yo hice unos puntos también. Pedro nos irá haciendo retroalimentación. Por eso digo que es sorpresa para aquí. Mi compañero estrella, el contador Ricky Martin de México. Contador y licenciado en Derecho. Contador y licenciado en Derecho, claro que sí. Claro que sí, porque los contadores no son aburridos. No son aburridos. Enos aquí a las 6 de la tarde en nuestra oficina. Porque no pudimos grabar en toda la mañana. Y bueno, el tema de hoy, a ver qué te parece. Okay. Tú dime, igual me dices lo primero que te venga a la mente. Lo primero que se te venga en la mente, eso me dices. Aquí va. El tema de hoy, contadores, como ya lo habrán visto en la miniatura de este video, es actualizaciones contables y fiscales, mantenerse al día sin abrumarse. Como es un mar de información, ¿quién diría? ¿Cómo hace uno para mantenerse a flote y no caer en la tormenta sin abrumarse? Sin abrumarse. Sin Vamos a abrumarse. contar la parte fea que es abrumándose. Y luego ya ves tú cómo hacerle. A ver, ¿a qué te refieres con abrumándose? Pues mira, para empezar, ¿no? Somos contadores y muchas veces los algoritmos que tenemos en nuestras redes sociales, porque ya detectamos que son contador, que son abogado, los contenidos que vamos a estar consumiendo muchas veces van a ir en torno a eso. Y sobre todo si te dedicas a crear contenido. Que es la famosa burbuja, ¿no? Sí. Te hacen un perfil y te muestran solamente contenido. Entonces, relacionado. imagínate en México cuántos creadores de contenido hay que no hablen de contabilidad, de fiscal, de impuestos. Y algunos, cada quien con su criterio, cada quien con sus formas de interpretar la ley, cada quien con las formas de ver la realidad como ellos quieren verla, no imaginarse estrategias que solo ellos pueden aplicar. Todos ellos soltándote la misma información de diferentes formas, ¿no? Y a lo mejor tú como contador novato, queriendo formar un criterio, tenerte que enfrentar a 15 personas diciéndote cosas distintas de un mismo párrafo de la ley. Entonces, ¿a quién le haces caso? Entonces, ¿a quién le haces caso? Y es donde tienes que agarrar y empezar a formar tu criterio y de todas las cosas que ves, pues empezar a discernir y aprender a tomar a lo mejor a alguien de esta bolita de 15 o 20 contadores que hay. ¿Quién concuerda con lo que tú crees o interpretas de lo que estás leyendo? Y es que así empiezas a eliminar el ruido, dejas de seguir a estas personas que solo te causan estrés y empiezas a quedarte con las personas que a lo mejor sí aportan contenido. Separar el grano de la paja, vaya. Y no estamos llamando a nadie paja, sino simplemente que hay opiniones mejor fundadas, mejor motivadas, y a la hora de emitir o hacer un análisis, pues se nota, ¿no? Al final sacan sus conclusiones basadas eminentemente en lo que dice la ley. Y es un punto importante, no es un tema nada más elegido al azar, sino en esta temporada de impuestos alta, declaraciones, aparte de los provisionales, declaraciones anuales de personas morales, acabamos de pasar, personas físicas, que estamos justo en medio del huracán en este momento. Y muchas veces dicen el estrés del contador o es por los clientes, o es por la página del SAT o del ITSE que no entra, que no responde. Y una de las cosas que a veces se suele tomar por sentado, se dan por sentado, es también la mera actualización. O sea, la información, deja tú el mundo de creadores de contenido, si tan solo hay resolución de modificaciones a las resoluciones del año fiscal, RM, y al final está reme y reme en ese mar fiscal. Novena. Y te pierdes. Novena versión anticipada. Sí, o sea, en 3 días. Y uno ahí navegando en medio de tanta información, en medio de tantos creadores de contenido, muchas veces pensamos que el estrés solamente es operativo, pero también es intelectual. ¿Qué pasó, carnal? Imagínate que como contador, esto es tu Biblia, ¿no? Esto es una agenda fiscal. Sin contar las NIF. Y que tienes que, fíjate, hay un recuerdo por ahí.
tienes que leer o conocer de todo esto que estamos viendo en este librito. Para quien nos está escuchando, pues es una fisco. Una fiscoagenda que pesa aproximadamente, bueno, robusta, una agenda fiscal. grosa, hercúlea, 2 kilos aproximadamente, y ocupa un buen espacio en tu librero. Entonces, se dobló el librero cuando sí, lo pones. de hecho se movió ahorita que lo quité. Si le echas en una mochila se te rompe. Es como cargar el libro del Atlas, ¿no? Es como el libro integrado, ¿no? Sí, el libro del Atlas, ¿no? Entonces, de entrada tenemos esto, ¿no? Ajá. Esto que es como lo básico. Ahora súmale que en diciembre, los últimos días de diciembre, 26, 27, 28, están publicando la resolución miscelánea fiscal, las reglas de operación del siguiente año. Y súmale los reglamentos. Los reglamentos, pero súmale que se les pasó algo. O que lanzaron algo y se acordaron de modificar esa madre. No se acordaron y sacan una versión anticipada y van sacando modificaciones, y es donde uno tiene que estar al pendiente, ¿no? Porque las reglas cambian de un momento para otro. Y luego existen los bellos anexos a la resolución miscelánea fiscal. Ah, sí, no, porque está la resolución miscelánea muy bonita, pero es como la cereza del pastel, pero en un pastel de los... Ahí te van varios anexos, del 1 al no sé cuál. Creo que son 30 y tantos. Imagínate, cada uno son reglas específicas para cada cosa. Que el anexo 8, que ahí tienes todas las tarifas. Que el de facturación, que es el 20. Y así un montón más. Sí, hay varios. Digo, yo me sé los de los cursos. También está la ficha de trámite, si no mal recuerdo, en el 1 o el 2 o el 3. Sí, es el 1 del anexo. Sí, es el 1. El de los trámites, que todavía son todas las fichas de todos los trámites que puedes hacer en el SAT. O sea, pero está bonito. No los queremos abrumar. Pero en todo esto, ¿cuáles son las estrategias que pueden abordar ustedes, queridos escuchas, en su práctica profesional para, entre tanta información que se publica, cómo navegar de manera ágil, de manera provechosa en ese mar de información? Sí, yo creo que un primer punto, y adelantándome, a lo mejor lo traes por ahí, es poderte capacitar, ¿no? Si quieres, o también, ¿no? Si no quieres estar abrumado, pues no te abrumes, esa es la básica, pero... Medita. Pero si te causa muchísimo ruido o incertidumbre lo que está sucediendo en el mundo de los impuestos, toma un curso de actualización fiscal. Toma un curso para saber cuáles son, de todo ese mundo de información, los puntos claves que tienes que dominar para poder a lo mejor hacer tu trabajo. A lo mejor no necesitas saber cómo calcular el IEPS. No necesitas saber ni las fichas de trámites que se necesitan para poderlo solicitar en devolución, porque no tienes clientes que se dediquen a eso. A lo mejor solamente tienes clientes que son médicos, que pertenecen al régimen simplificado de confianza, y a lo mejor tu universo de información se traduce en algo tan minúsculo que a lo mejor no necesita tanta atención. Obviamente sí necesita estudiarse, saber cuáles son las leyes que le aplican, cómo es que se hace, pero de las otras reglas, leyes, reglamentos y normas no necesitas tanto. Pero a veces necesitas o contratar un curso o una asesoría de alguien que a lo mejor esté un poco más experimentado que tú, para que te diga y te mueva la cabeza y te diga, hey, no te abrumes tanto. En este bosque llamado ley, yo seré tu guía. Exactamente, yo seré aquella luz que guíe tu faro. Al revés, ¿no? Yo seré aquel faro que guíe yo seré tu barco. El faro que guíe tu barco en este mar llamado fiscalidad. En este mar llamado los impuestos. Les preguntamos a los muchachos de nuestra comunidad a ver si tenían alguna aportación y nos regalaron un par de aportaciones muy puntuales. Luego ya veremos las que yo escribí. Igual vamos haciendo comentarios, ¿sale? Vale. La primera aportación, bueno, las primeras aportaciones vienen de Caro. Un saludo, Caro, y gracias por tu aportación. Comentó, en mi trabajo, cada cierto tiempo hacemos actualizaciones fiscales, o sea, como parte de la jornada. Pero no con cursos, sino con la información que recabamos y discutimos entre los miembros del equipo. O sea, es como todos investigamos y traemos nuestras conclusiones a la mesa. Eso nos ha ayudado mucho a mantenernos al día, generar nuestro propio criterio y entender mejor las actualizaciones, porque nos obliga a leer, comprender y aplicar lo aprendido. Yo lo veo muy bueno, porque no solamente te quedas con lo que te dice alguien, ¿no? El hecho de poderlo estudiar y poderlo debatir en una mesa con alguien,
pues simplemente te hace que te aferres a una opinión, porque al final es lo que pasa, ¿no? Tú traes una opinión y si realmente estás equivocado, la función del otro va a ser hacerte entrar en razón. Y una vez que entres en razón en una discusión así, vas a ver que esas enseñanzas se quedan para toda tu vida. O a veces, aunque las dos partes están de acuerdo en lo mismo, una de las dos partes tiene que pensar, a ver, si yo estuviera jugando del otro lado, del lado del enemigo, ¿qué puntos flacos o por dónde se trataría de ir el enemigo? Aunque a tu compañero le caiga gordo, o sea, es algo que se tiene que hacer para robustecer el criterio. Entonces, qué buena onda, pues también que si tienes la oportunidad de hacerlo en tu centro de trabajo, si tienes auxiliares en tu cargo, pues también es una gran experiencia. Acá en BATS, pues nosotros no limitamos el conocimiento, ¿no? También tratamos que estudien por su cuenta, ya si lo hacen o no, pues ya es responsabilidad de cada uno, pero está bastante buena esa práctica. Sí, muy bien. Qué chido lo que hacen ahí con Caro. Continuando, ¿quieres leerlo? Claro. Es a partir de también. Ok. También nos ayuda bastante que los directivos son jóvenes y no le temen al cambio. ¿Están hablando de BATS? Si trabajas aquí, ¿Trabajas pero en BATS? los jóvenes. Contrario a muchos contadores de la vieja escuela, que uno les paga el curso y se la pasan quejándose en el lugar de verdaderamente hablar sobre las actualizaciones. Uno va por soluciones y termina odiando al gobierno y al SAT. Ja, ja, ja. Por dos. Y dos, Sí. sí somos. Aquí no decir no, que no es. No, sí. Y dos, tenemos la libertad de mencionar casos de clientes, no solo del despacho, sino propios, que nos pueden ayudar como ejemplos y aterrizar mejor lo aprendido. Pues está chido, ¿no? El hecho de cambiar un poco el chip, porque sí es verdad, la verdad, que los contadores que son un poco más grandes que nosotros, muchos van con ese recelo de querer compartir. O también hay un principio, no me acuerdo si es la navaja de Hanlon o algo así se llama, que dice, oye, no atribuyas a, a la maldad algo que puede ser justificado con la estupidez, ¿no? Y no es por insultar a nadie, ¿no? Sino simplemente, oye, a lo mejor no lo hacen en mala onda, sino simplemente así están acostumbrados a trabajar, eso les ha funcionado y pues siguen en ese movimiento inercial que Sí, van con esa tendencia. también pues a lo mejor nosotros hablamos desde lo que nos tocó, ¿no? A lo mejor a ellos les tocó algo todavía un poco más cabrón con contadores más grandes que los obligaban a, tienes que leer la ley y si no la lees Y si vas a no te la estar aprendes de memoria. hincado en el rincón en el despacho. No Ajá, y sé, te ponen en una esquina con una fisco y una NIF en una cada fisco mano en cada mano y ahí tienes que durar. y así puede ser, ¿no? Entonces, probablemente ellos en su posición que se encuentran ahorita, pasaron por más cosas que las que a nosotros nos tocó Y pasar. que ya no funciona. Pues que a lo mejor, Es que los tiempos cambian. pero si siguen vigentes también, Sí, digo, hay excepción. como dicen por ahí, donde hay un dragón, pues hay un tesoro en algún lado, ¿no? Si es algo muy difícil de hacer, algo que apantalla y causa miedo, pues oye, algo de valor se puede extraer de ahí, aunque sea solamente resistencia, carácter y ese tipo de habilidades que a veces batallamos para encontrar. Pero está muy bueno el aporte, o sea, no nos vamos a poner demasiado estrictos, o sea, obviamente siempre protegiendo la información de los clientes, lo confidencial, lo que los puede identificar, pero en términos generales no habría por qué ponerle trabas a decir, oigan, yo sé de un caso de una persona que cae en esta hipótesis, este comportamiento se ha manifestado y entonces, ¿cómo se resuelve, no? ¿Cuál es el criterio? Entonces, sí está interesante eso de perderle el miedo a... No preguntes porque van a decir que en nuestro despacho no reclasificamos la parte de la retención de IVA que no es acreditable. Demasiado técnico el comentario, pero justo, ¿no? O sea, no preguntes eso porque vas a hacer quedar mal al despacho. No, o sea, es un proceso de reforzamiento. Y siguiente aportación, ¿te parece? Segunda aportación de la comunidad, y ya luego vamos con nuestros puntos. Firime, un saludo. Gracias por estar aquí Abrazo, aportando Firime. como siempre. Estoy seguro de que estás escuchando esto, así que un saludo hasta tu trabajo o donde sea que nos escuches. Firime comenta, yo dedico, o sea, ella estudia por su parte, Autodidacta. yo dedico un tiempo establecido a las actualizaciones en mis áreas de interés. Y ojo, lo manejo un poco más amplio de interés.
tomar cursos y hablar constantemente con colegas. ¿Ok? Entonces no solamente es, salió una reforma y a fuerza la tienes que estudiar, sino, oye, también, aparte de eso, habrá áreas que te despierten naturalmente la curiosidad. Por ejemplo, me ha tocado personas aquí mismo en la oficina que les llama la atención las nóminas. Dicen, es que yo entré aquí a aprender nóminas. Y por alguna razón, Dios sabrá por qué quieren eso, pero se meten a estudiar nóminas y pues no se quedan solamente en lo contable, en lo fiscal, sino que ya lo elevan a lo del derecho laboral, a jurisprudencias, al arbitraje. Entonces está interesante ver cómo la comprensión de un tema se vuelve más integral. Lo mismo hay quien viene y no, yo soy especializado en agates o en impuestos, así algo muy específico, ¿no? De plataformas digitales, ¿no? Pues qué interesante lo que comenta Firime, toda vez porque uno como persona no se puede encasillar solamente en una cosa, ¿no? Porque también me acuerdo una frase que decías, no es lo mismo 20 años de experiencia que 20 años, Que un año un año repetido. repetido 20 veces, ¿no? Mm. Y A ver, repítelo otra vez para que le escuchen bien. no es lo mismo tener 20 años de experiencia que un año repetido 20 veces. Y duele, ¿verdad? Duele, ¿verdad? Y es aquí donde nosotros tenemos que empezar de la carrera que es tan amplia, aprender a identificar esos puntos de todo lo que nosotros podemos llamar contabilidad e identificar cuáles nos interesan y sobre ellos investigar un poquito más. En su momento, cuando hablaba contigo hace un par de años, ¿no? Que te decía, oye, quiero entrar en temas de seguridad social un poquito más avanzado. Y ahí me ves, doblé mi brazo y fui al colegio de contadores, me inscribí a la comisión de seguridad social y ahora que estoy un poquito más empapado, sé cómo se mueven las cosas un poquito distinto. Algo que a lo mejor hace 2 o 3 años por negligencia, si tú lo quieres ver, pues yo estaba como cerrado a esas posibilidades. Entonces, en esa oscuridad que a lo mejor tenía de incertidumbre, de, ay, no le sé a este tema, y sabía que allá había personas que le sabían, pues a veces también tener un poco de humildad en el conocimiento que uno tiene, te hace poder abrirte a nuevas posibilidades, nuevas relaciones, nuevas amistades, nuevos conocimientos, que a lo mejor pues estás perdiendo nomás por desidia, ¿no? Por desidia. Y bueno, ahora que lo planteas así, y que lo reconoces tú mismo, ¿no? Oye, a lo mejor fue una falta de... Y ahí empiezo a tirarte, ¿no? A lo mejor fue una falta de humildad, a lo mejor fue una No, falta... ya ves cómo eras. Este, a lo mejor, digo, enlazándolo con el comentario que nos hacía Caro, ¿no? A lo mejor la vieja escuela pues también es de lo que sufre, ¿no? Están tan acostumbrados a trabajar de un modo y tienen un estatus ya tan grande y tan reconocidos porque hay gente con mucha trayectoria, pero volver al punto cero y decir, vuelvo a un punto donde ya no soy el más fregón, donde ya hay personas más jóvenes que yo que me pueden corregir, a lo mejor eso es lo que les da coraje o los destantea, ¿no? Entonces, kudos para Pedro por saber reconocerlo y poder admitirlo y pues también ustedes, ¿no? No dejen que una visión de su manera de trabajar o de su modo de llevar las cosas haga que los limite. Porque al final, si tu misma percepción del mundo te limita, imagínate qué tan lejos puedes llegar, no vas a crecer más allá de ahí. Y bueno, ya con mis puntos, el primero de los puntos que yo quisiera compartirles es, a mí, para no perderme en el mar de información y demás, algo que me sirve muchísimo es enfocarme en la estructura de la ley. Yo aprendí a fundamentar los casos de mis clientes de ese modo. Oye, la ley mantiene una estructura. En el caso de la ley del ISR, como siempre, es disposiciones generales, luego personas morales, no lucrativas, personas físicas y demás. Pero en general, la ley del ISR, las ramas principales son el tipo de contribuyente que eres. Entonces, ¿qué hay que conocer? ¿Cuáles son las reglas que te encasillan en qué tipo de contribuyente? Una vez que sabes eso, si hay subclasificaciones, es como una especie de adivina quién la ley del impuesto sobre la renta. Como que le vas dando doble clic a la parte que vas encontrando, ¿no? Sí, entonces aprender a saber dónde dar doble clic o qué preguntas hacer para, para llegar al personaje, al perfil del cliente
es lo que a mí me ha servido como para orientarme dentro de tanta información. También con la ley del IVA, que lo que haces con actos, en el Código Fiscal de la Federación, que habla de los derechos y de las obligaciones de los contribuyentes y de los gobernantes. Entonces, pues eso, ¿algún comentario? ¿Tú, Bien, algo que tú pues que algo pruebes? que suelo practicar recientemente, que me ha tocado estudiar más a profundidad ciertas leyes. Trato de usar inteligentemente ChatGPT. ¿Mm? Sí, a veces yo sé que pudiera sonar a lo mejor flojo, ¿no? Pero, no sé, tomo los... Como que está muy estigmatizado Sí, el uso de GPT. Como que las personas a veces sienten que si usas GPT o cualquier inteligencia artificial, le bajaras a la calidad de tu trabajo. tomo el extracto de la ley que yo sé que aplica, por ejemplo, lo que decías, ¿no? Voy a estudiar un tipo de contribuyente, agapes. Pongo la parte de los agapes y voy alimentando un chat. ¿Sabes qué? Vamos a estudiar esto. Necesito que investigues en internet tal y tal y tal y tal. Y yo te voy a dar información de la ley vigente. Y ya, no sé, disposiciones generales, obligaciones, lo que dice de ese contribuyente, el extracto de la ley del ISR que le aplica, lo del código fiscal, lo del IVA. Y empezamos a preguntar cosas para ir afinando, ¿no? Entonces, no precisamente así, ¿no? Pero es como una idea. Eh, Trato de empezar con la idea que yo traigo preconcebida, ir viendo si se fundamenta con lo que tiene esa inteligencia artificial, con lo que Mm. lo acabo de alimentar, y con base en ello formar un criterio. Luego voy a ese criterio y lo valido con las leyes, lo valido con los artículos que ya sé que hablan de eso, y si sí, ya tengo un criterio firme y sólido, aplicable con Código Fiscal de la Federación, Ley del ISR, que es su reglamento, que la resolución miscelánea. Entonces, pues así se usa, ¿no? Yo creo que... Sí, es un modo, o sea, no es como que GPT te vaya a reemplazar o que vayas a dejarlo todo a GPT, pero es como un asistente, vaya, es Ajá. tal cual un asistente. Le encargas información que la resuma, te presenta informes, ves tú si hacen sentido, al final tú tienes esa responsabilidad y al final pues tú tomarás la mejor decisión, ¿no? No te basas enteramente en lo que diga GPT. Y esa parte que dices de seleccionar la parte de la ley que habla al respecto, también es uno de los puntos que traigo, porque señalo aquí que la ley es como un buffet, ¿no? Cuando vas a estudiar algún tema, no te vas de pe a pa estudiando del artículo 1 al 206, 207 de la ley del ISR, sino que, como comentábamos, en una especie de adivina quién, vas segmentando qué artículos hablan específicamente de las circunstancias del cliente que te esté consultando y a partir de ahí ya haces tu análisis. Y lo interesante es que, no sé, es un cliente que se dedica a vender terrenos y ya lo investigaste. Y el día de mañana que llegue un cliente que vende terrenos, ya sabes por dónde irte. Ujú. Ya traes como un criterio preconcebido. Lo único que habría que hacer, verificar si hay algún cambio. Sí, es repasar los detalles, que no se te pase nada por alto. Una vez recuerdo que un jefe me dijo, oye, el día en que yo deje de repasar la ley ante un caso de mi cliente, pues es un día en donde yo ya voy a comenzar a perderlos. Porque si me confío en mi memoria para asesorar a mis clientes, no estoy haciendo bien mi trabajo. Por más buena memoria que tengas, al final, pues te puede fallar. Y lo más profesional que es, consultarlo todo siempre, contrastarlo contra la ley. Sí, porque es algo que también solemos decir en nuestros cursos, ¿no? Eh, en la escuela pasa muchísimo que los profes exigen que si vamos a hacer un examen, ley cerrada. Ujú. Si vamos a hacer un examen, apréndetelo de memoria. Y apréndete hasta incluso, si acaso puedes traer la tarifa de la ley del ISR. O La sea, tabla. estaría muy difícil que te aprendieras eso, ¿no? La tabla de los INPCs. Vas a traerte nada más 4 INPC. Si te Ujú. traes más, puede que, no sé. Entonces, los profesores forman a los alumnos de cierta forma, los forman de cierta forma, que cuando salen allá afuera, a los alumnos o a estos recién egresados les da miedo tomar la ley, porque sienten que si se enfrentan a un caso real y toman la ley, creen que están copiando O que no saben. o que no saben. Entonces, la ley está para eso, por eso las venden, por eso son libros, para que las agarremos, las Que hasta subrayemos. gratis también las encuentran en la página de... Las subrayamos, les Mm. ponemos un post-it, arrancamos la hoja si quieres, ¿no? Pero
hay que usar las leyes, para eso son. Entonces, es bueno saber que como lo aprendimos en la universidad, probablemente no se aplique en la vida real. Me acabas de decir, tu ex jefe nos está dando la razón. El día que no consulte la ley, le estoy faltando a mi cliente. Recuerdo también una frase de un contador ya experimentado que decía, yo no doy asesoría sin mi ley en la mano. Mm. ¿Por qué? Porque al final te debes a tu cliente, debes un profesionalismo a tu cliente. Y sí está bien conocer de ciertos temas, pero si es algo que a lo mejor implique un patrimonio que no es tuyo, debes de estar 100% seguro de que estás haciendo las cosas bien. No con esto te estoy diciendo que vayas a todos lados con el librote este, ¿no? Unas bolsas gigantes en el pantalón. Ya llegué, cliente. Tampoco lo vas a impresionar con esto. Sí, o sea, Y no, muchas veces no va por pasa, ahí. no, muchas veces pasa que en esas primeras asesorías o pláticas que tienes con estos clientes vas pensando en todas las cosas que les vas a decir, ¿no? Cuando eres principiante, ¿no? Te da ese tipo de diarrea verbal que hasta les quieres citar los artículos. No, es que en el párrafo cuarto del artículo 15 no sé qué. No, el cliente lo que necesita sentir en ese momento es que lo entiendes, que entiendes la problemática y que sabes resolverlo. Mm. ¿Sí? Ya tú en la intimidad de tu oficina Te vuelves loco. vas a agarrar un pizarrón y vas a empezar a poner todas las cosas que necesites tener en cuenta. Y si necesitas a lo mejor hacer un informe, enviar un correo, repasas la ley, pero no en las reuniones precisamente. Sí, o sea, también uno de los errores es que quieres entregar la respuesta en ese momento y a veces te puede jugar en contra, porque muchas veces necesitas Oye, tú me dijiste estudiar. Ajá. que no grababa impuestos. Entonces al final de las reuniones es, pero déjame checarlo, te voy a preparar un informe, te lo envío para el miércoles. Porque las reuniones son para eso, son como para, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? ¿Tengo este problema? Ok, ya me hiciste llegar el problema, después te doy la solución. Mm. A veces la solución puede ser que ahí mismo se dé. Sí, no. Sí, porque a lo mejor no depende de A algo lo, que me- necesite estudio. a lo mejor es algo muy sencillo y no hay tema. Pero cuando ya implica un cálculo, no sé, que te digan, oye, ¿cuánto impuesto sobre la renta me van a retener en el pago del dividendo? Mm. No sé, tampoco soy una calculadora andando. Mm. Y tampoco es que traiga el papel de trabajo aquí en el celular o en la compu. O a lo mejor y sí, pero de todos modos no es bueno ponerse a trabajar con el cliente supervisándote, Por ni cómodo. supuesto. Muy bien. El siguiente punto para poder ubicarnos como en este mar es que aprendas en esos casos, sobre todo en la nómina, cuando la ley es como un proceso, como una cascada, un efecto dominó. Por ejemplo, cuando hay una reforma en temas de la ley federal del trabajo, pasó con las vacaciones, ese solo cambio, el decir, oye, los días de vacaciones ya no 6, ya no son 6, ya no 6, ya Ya, 12, un ganga, ya, no 6. ya no 6, ahora 12. Vacaciones 12. A partir de hoy. Yo, gran jefe, decretar. Y salen los vaqueros, ¿no? Digo los indios. No, ya en serio. Solo ese cambio, aumentar de 6 a 12 los días de vacaciones, tuvo implicaciones que fueron a resonar hasta el impuesto sobre la renta. Y no es que se haya reformado nada del impuesto sobre la renta, sino simplemente, oye, un cambio aquí, un aleteo de una mariposa en el campo laboral, causa un huracán en el ámbito fiscal. Y ahí es donde te vas a encontrar el ruido de todos los contadores diciendo, adivina que a partir del 1 de enero tenemos 12 días de vacaciones. O sea, sí, ya lo sabemos, pero ¿dónde va a hacerse Repercutiendo. ese huracán? Ese eco, esas Ecos, reminiscencias. esos ecos fiscales, ¿no? Entonces, toma en cuenta que, como dice Nata, no te afecta en el ISR, pero también te afectaba que el cálculo de seguridad social iba a modificarse y por consecuente, tú sabías que no tenías que enviar a lo mejor tu pago de IMSS en febrero porque tenían que actualizar el SUA. Entonces son como cositas que se van sumando, pero que a lo mejor de buenas a primeras, si recién egresas, no traes eso en cuenta. O te pierdes o te abrumas o dices, oye, sé que actualizaron las vacaciones, pero ¿y qué? Las acabo de aprender con 6. Ajá. ¿Y ahora qué? O sea, ¿por qué dicen que si aumentan las vacaciones, aumenta el salario diario integrado? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es un salario diario integral? El que va con cáscara, ya saben. Salario diario integral. Es integrado o no integral. El que trae fibra. Al que le
hicieron la inversa de la derivada. Ese es un salario diario integral. El de la S, así. Sí. Como siguiente punto, seguir a personas creadoras de contenido, que es algo que ya mencionaste al inicio del podcast. Vaya. Pero, digo, no me quebré mucho la cabeza, ¿no? Para pensar ese punto. Yo sí. No, yo en serio, amigo, sí, lo que tú comentabas, seguir a personas creadoras de contenido, pero personas serias, personas que hagan contenido de calidad, que Sí, no personas que anden reviviendo historias de hace 2 o 3 años para llamar la atención, ¿no? sí, o sea, quien anda ahí luego sacando del baúl del tesoro a ver qué le puede rascar a alguien que haya publicado algo en el pasado. O personas que se roban el contenido, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué sigues ese tipo de personas? Tú sabes quién eres. Entonces, tómalo en cuenta, ¿no? Top 5. Bueno, no Es que no voy a decir un top. no vamos a decir un top, Dime, pero sin problemas te puedo cuentas, recomendar cuentas, ¿no? 64 cuentas. 64 creadores de contenido que deberías de seguir en Instagram. A lo mejor no 64, ¿no? Se nos hace muy largo el episodio. De hecho, podríamos hacer como cada episodio recomendar alguna cuenta, ¿no? Por ejemplo, justo acaba de venir la semana pasada a impartir una charla aquí a la ciudad de La Paz, la contadora Marisabel Armenta, Mar Fiscal. Sí lo ubico. Hace contenido de mucha calidad. Taxfy, Cultura Fiscal, Pamela Castro, Mario Beltrán, en Facebook, Martín Rojas, que son como los referentes. César Ramírez también. Guille Gold de Querétaro. Arpea también hace buen contenido. Tiene un podcast. El de ellos es como más informativo. Y les mandamos un abrazo por eso. El nuestro también. Bueno, sí. Hoy, a partir de hoy. Colabo. A partir de hoy porque nos regañaron en comentarios. Ah, ¿cierto? Sí. Estamos cambiando el sentido un poco más informativo y sí, no tantas risas, porque las risas los abruman. Sí, no son algo serio, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, no sé, ustedes díganos en los comentarios, ¿les parece bien así? Si al principio, antes del tema, no cotorreamos y nos vamos directo al tema, o si prefieren la charla de antes del ¿cómo estás, Pedro? Bien, qué dice la charla de café y demás. Si les interesa, pues déjenlo en el chat. Al final, digo, nosotros seguimos platicando. Nosotros lo hacemos por reforzar lazos, reforzar la amistad. Tienes la mano muy caliente, amigo. Un saludo a mi esposa que está aquí en el set de grabación. Aquí soy contador en TikTok y en Instagram. Aquí soy contador, se me andó olvidando, también de nuestra comunidad. Dinora Peña, también Chris Tax. Sigan a todos estos creadores de contenido que están revolucionando la forma de informar la contabilidad, ya no nada más a través de cursos. El Venado Martínez. El Venado Martínez, el contador más influyente de todo México. Y también en YouTube, que es un referente y que ha ayudado a muchísimos, Contador Contado. Contador Contado, por supuesto. Son personas que... luego también en Twitter, ex antes Twitter. Ahora, ¿qué nombre tan largo le quedó? No, ex antes Twitter. Antes nada más era Twitter. Antes no era Twitter. También hay un Twitter jurídico, un Twitter fiscal. Por ahí, por ejemplo, hay un abogado, se llama Marvin. ¿Marvin? No, es fiscalista. Administrativo. Sí, me suena. Sí, ¿no? Bueno, y también Sergio Esquerra comparten seguido tesis, jurisprudencias, sentencias a favor, donde ustedes también pueden ir afilando su criterio jurídico. El abogado también, Marco Holguín. Marco Holguín también, por supuesto. El gladiador fiscal Darío, también en Twitter. Ex antes Twitter. Entonces, creadores de contenido tienen muchos, informativos, sí, de todo, algunos hacen memes, entonces no quedarnos solamente con la idea de que las redes sociales son para tontear, o sea, sí, y qué rico, pero también pues está utilizarlas de modo inteligente, ¿no? Y si tú quieres crear contenido, pues también lánzate, solamente recuerda no robarte el contenido de nadie, no buscar polémicas, nada más porque sí. Ahí lo tienes. Y bueno, siguiente punto. Justo yo también mencionaba, ¿no? Pedirle a GPT que te explique los artículos frase por frase. Eso es algo que yo también hago. En verso. en prosa, en rubaiyat. Recítamelo en un poema, en un poema cirílico medieval. ¿No? Rimas asonantes, por favor, ChatGPT. Entre sístoles y diástoles.
pedirle a GPT que te explique las cosas como si fueras un niño de 5 años. Yo varias veces lo he hecho y te dices, si tú fueras una persona que vende galletas y tu papá se come una, ese es el ISR. Digo, estoy simplificando, ¿no? Pero más o menos así, más o menos así. Son como esas sentencias como que se tienen. El lenguaje del pandita. El famoso lenguaje del pandita, ¿no? Pues está chido usar GPT, no sé si ustedes lo usan o qué inteligencia artificial usan. Digo, no es única GPT, hay otras. DeepSeek creo que anda por ahí pegando, ¿no? Y también Gemini me suena. DeepSeek, Tinky Winky, Tinky Winky, Lala, Copilot. Copilot. Pero Copilot funciona con OpenAI, ¿no? Sí, al final pues es de Microsoft. La cosa es que se animen a experimentar con la inteligencia artificial, ¿sale? Sean prudentes también, cuidado con la información. Sí, no tomen por cierto la información que valídenla, Ajá. revísenla. Tampoco, nosotros hemos hecho pruebas, ¿no? Oye, ¿podrá hacer un finiquito, no sé, GPT y calcularme el ISR? No, no puede. Aún. A lo mejor puede en el futuro, no pasa nada al final. Siempre se va a depender de alguien que entienda qué diferencia hay entre PUE y PPD. Alguien que sepa explicarlo, que a veces ni el mismo SAT puede. Ni yo a veces. pues las siglas, ¿no? Una tiene U y una tiene P. Y una tiene E. Al final, pues, la inteligencia artificial se puede utilizar de muchos modos. Yo también a veces en YouTube pongo videos técnicos, pero hay extensiones, no del cabello, sino extensiones de los navegadores que te permiten resumir todo un video de YouTube con inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial no es nada mágico, sino simplemente es un modo de abordar la información de manera diferente, de procesarla de manera diferente. Pero al final eres tú el usuario, el que le va a dar un sentido a esa información. Es que está interesante eso, ¿no? Por ejemplo, tienes un video de 1 hora que la verdad sea dicha, ¿no? A veces es mucho ruido. Entonces, con eso, dime los puntos importantes de esta conferencia. Hay un principio también de Internet que dice que el 80% de todo es basura. Ok. O sea, que dice, realmente el punto sustancial, la carnita del asunto, es 20% y el restante 80%, pues son cosas que te sobran. A ver, ¿cuál será el 80% de este episodio? Supongo que podría resumirlo como en los puntos clave de los puntos claves esenciales, las ideas principales que hemos venido manejando. Sí, yo creería, ¿no? Que iba a quitar nuestras risas y buena vibra que traemos. Sí, los saludos que mandamos también por ahí también los quitaría, por ejemplo. Pero bueno, al final eso es parte de lo que nos hace humanos y es lo que le da como ese saborcito adicional. Sí, este saborcito que tanto te gusta a ti, mi querido escucha. Que tanto te gusta a ti, persona que nos comenta cosas feas. A ti también. Pues ahí siguen, ¿no? Bueno, gracias por el engagement y por la interacción. Gracias por ver. Bueno, chicos, pues coméntanos ustedes ¿cuáles son sus tips? ¿Cuáles recomendarían? ¿Qué utilizan ustedes para no abrumarse o si les encanta abrumarse? Porque también hay contadores que les encanta. Como Hulk, ¿no? Cuando se tira contra el lobo. Les encanta andar ahí, les encanta estar en el ruido, les encanta meterse a 1000 cursos, a 1000 eventos, a estar metido en redes sociales, a estar picándole al Dove F5 a ver si publican algo nuevo. Digo, también se vale, no es que estar abrumado esté mal. No, tampoco estamos aquí para decirles eso. Pero coméntenos ustedes qué team son. ¿Team abrumado o team relax? ¿Team que busca la paz mental y la tranquilidad en un mundo donde hay tanto ruido? Sí, al final hay gente que le gusta ese tipo de vida, hay gente que no, hay gente que prefiere llevársela más relax y todo es respetable, pues al final mientras cada quien elija su propio camino ninja. Cada quien elige sus propias batallas. Bueno, chicos, pues de pronto estamos terminando con el episodio de hoy. Agradecido por compartir otra tarde. Los queremos mucho, con los ustedes, queremos. con toda nuestra querida comunidad. Agradecido con la vida de compartir otro episodio más con mi hermano Natanael. Un gusto compartir con ustedes, chicos. Nos vemos en un próximo episodio. Cuídense mucho. Hasta luego. Un abrazo. Chao.